Aquel grito se perdía por las polvorientas calles de la avenida La Castellana. Era un grito que más parecía de angustia que de un servicio al vecindario, y efectivamente era de angustia, porque ya eran las 3 de la tarde y no había desayunado, mucho menos un traguito de aguardiente había pasado por su garganta. El cuento del soldador en Guatemala. Trastos que componer. Era más la desesperación, porque las personas sencillas del barrio ni caso le hacían. Por un momento pensó en pedirle unos centavos a un señor bien plantado que estaba recostado en la pared de una casa. Continuando con su camino, pasó por el rastro del ganado menor y solo de ver a los cerdos se le fueron los ojos. Y para sus adentros, los imaginó doraditos, con su preparación adecuada y un buen trago como acompañamiento. Pero solo era eso, imaginación. Su intuición lo llevó por la calle Marconi, pregonando siempre sus servicios, pero no obtenía ninguna respuesta. Trastos que componer. Seguía el grito desesperado por el hambre. Una señora regaba con una manguera el preciado líquido para evitar el polvo, y don Tachito le suplicó que le obsequiara un poco. Ella le ofreció la manguera, y él se prendió como un desesperado. Iba llegando a la esquina cuando de una casa antigua, de 2 pisos, alguien lo llamó. Efectivamente, era una anciana de aspecto aristocrático y muy finos modales que hacía su aparición en un balcón, con enredaderas y colas de quetzal verdes. Don Tacho se fue directamente a la puerta grande, la que al momento se abrió. Aquello en su interior era una novedad y lujo. Las escaleras y cortinajes eran de un tocado fino y gusto exigente. El busto de Napoleón asustó a don Tachito, ya que ignoraba quién era ese personaje. «Mande usted, señora», dijo el soldador medio avergonzado por poner sus zapatos sucios en aquel piso que parecía un espejo. La señora le dijo: «Necesito la soldadura de un canal, que en tiempos de lluvia me molesta enormemente». Don Tachito no hallaba dónde poner su viejo bote con sus soldadores porque todo aquello irradiaba tanta limpieza. No tuvo más opción que salir al patio, que en lujo no se quedaba atrás, pero allí en un clarito de la grama, sacó su barrita de estaño y principió a hacer los arreglos, para poder así ganarse algunos centavos. Colocó una escalera y subió hasta donde efectivamente estaba el canal averiado, y con el agujero que producía una gotera bastante molesta. El trabajo fue fácil, rápido y efectivo, pero él prolongó más todo esto, para poder justificar así el cobro de 50 centavos por el servicio prestado. La señora se miraba con proporciones y había que aprovechar, ya que de haber sido allá por el callejón de San Gaspar, lo más que le hubieran pagado habrían sido unos 15 centavos. Finalmente cobró su pequeña tarifa y salió radiante de la vieja casona, rumbo al mercado del Calvario. Anastasio Rodríguez, el viejo soldador de la avenida de La Castellana, parecía que iba a reventar de la gran comida que se recetó en el comedor, de fama nacional por sus platos regionales. Los pasos lo llevaron a tomarse un traguito con unos amigos y una pequeña cantina del callejón del Castillo, y posteriormente a un lugarcito para dormir en las gradas del extinto Calvario. En esas gradas legendarias y ya desaparecidas por la acción de la piocha y la moderna urbanización, meditaba don Tacho, fumando su cigarrillo. Allí, con el techo de las estrellas y el cantar lejano de los gallos, pensaba en un mañana mejor que quizá nunca llegaría. Siempre registraba sus instrumentos de trabajo para hacer el recuento de todo su día, pero notó que la barrita de estaño no aparecía, no estaba por ningún lado, y haciendo memoria recordó rápidamente que la había dejado en el canal de la vieja casona de la calle Marconi. Apenas pegó los ojos don Tacho y ya había amanecido. Quizá por la vejez padecía de insomnio y había noches en las que pasaba a vela. El batón del policía lo sintió en las costillas y era la señal inequívoca de que había que abandonar el lugar.
Los carruajes con sus movimientos acostumbrados iban de un lado a otro, y unos cocheros enganchaban las bestias muy cerca de allí, en el callejón de los fotógrafos. Matías, el barbero, sacudía su manta blanca, abriendo muy temprano su salón para los clientes. Cada sacudida que daba soltaba olor a brillantina y talcos perfumados. Don Tacho bajaba pausadamente las gradas del viejo Calvario, con la vista fija rumbo a la Sexta Avenida. Cada paso que daba le pesaba como su existencia. Se sentía viejo y cansado, y los trabajitos poco o nada daban para vivir. Cómo envidiaba a don Luis del Río, que ya regresaba en su pequeño landó de dar un paseo matinal. Y pensar que fuimos compañeros de escuela, y la nana vendía cholojos en el mercado junto a mi tía. Se decía don Tacho entre dientes al verlo desde arriba. Con un ademán, ambos se saludaron. El humilde soldador lo hizo con desgano, y el opulento señor, con manifiesta diplomacia y extravagante estilo. Cuando don Tachito se metió la mano al bolsillo, no le había amanecido ni para los cigarros de tusa. Y como Dios le ayudó, tomó camino rumbo a la calle Marconi para recoger la barrita de estaño y emprender la lucha una vez más por las calles desiertas de la Guatemala antañona. Don Tachito finalmente llegó a la gran casona, tocó tímidamente hasta que le respondieron. Este le expuso el motivo de su visita a un hombre tosco y fornido que abrió la puerta, y por respuesta tuvo una frase que por poco lo echa de espaldas, porque fue peor que una bofetada. Maestro, yo creo que usted anda perdido, o ya tomó más de la cuenta, porque esta casona hace más de 10 años que está abandonada desde que murió la dueña. Por fin los hijos arreglaron el testamento y ahora la derriban para construir un aserradero, porque esta construcción ya está muy vieja. Sacando fuerzas de flaqueza, don Tachito empujó la hoja, que el aire cerraba débilmente, y el gran portón se abrió de par en par, al momento que crujía por la resequedad de sus bisagras. Aquellas escaleras que un día antes él vio lustrosas, hoy parecían a su vista como si nunca las hubiesen limpiado, y el suelo lleno de telarañas. El busto que lo asustó pocas horas antes era diferente. Se fue internando en la casona y cuando llegó al jardín, todo era pasto crecido, polvo y vidrios rotos. Allí estaba también la escalera que un día antes había usado. Con miedo miró hacia arriba, y allí estaba el canal reparado. Colocó la escalera y subió pausadamente. Su sorpresa fue grande cuando encontró la barrita de estaño y el agujero tapado. Don Tachito perdió la vergüenza y de puro miedo le pidió para el trago al hombre que cuidaba la casa. Salió disparado y no se detuvo, hasta quedar exhausto en un asiento viejo del Parque Navidad. Allí lo levantaron muerto. Unos se hacían la conjetura de que había muerto por goma, pero yo sé que se murió del susto.